Pero tenemos a Henry con nosotros, le damos la Pero muy Henry, bienvenida. ¿cómo le va? Bienvenido, buen lunes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Es cierto que hay gente inquieta, que hay expertos inquietos un poco por estos fenómenos de lunas de sangre? Sí. Algunas predicciones un tanto complicadas. Bueno, ¿Cómo sí, es? nosotros el año pasado cuando comenzó este ciclo de 4 lunas de sangre, ¿se acuerdan que comenzó el año pasado? Que fueron 4 eclipses de luna y una en el medio de eclipse solar. Hablábamos de la posibilidad de un comienzo de un conflicto bélico bastante grande a nivel mundial, ¿no? Inclusive hay muchos que especulaban con la posibilidad del comienzo de una tercera guerra mundial. Esto simplemente porque muchas escrituras que tienen que ver con el Talmud, sobre todo, hablan acerca de la influencia que tiene esta luna de sangre en el comportamiento humano, pero también en la historia del pueblo judío, sobre todo, ¿no? Y fíjate vos qué curioso. Este conflicto con Siria, con ISIS, ¿sí?, se viene dando hace mucho tiempo, hace años ya. Pero sin embargo, Francia e Israel comenzaron a invadir, a atacar, a bombardear a ISIS en Siria justo ayer, ¿no? Día de luna de sangre, ¿no? Ayer Francia empezó a atacar puntos claves de este grupo ISIS, Israel. Y esto, nosotros que investigamos este tipo de cosas, nunca son casualidad, ¿no? En este tipo de eclipses y fenómenos astronómicos siempre se tiene en cuenta justamente para comenzar algo, para culminar algo, ¿no? Interesante, ¿eh? Bueno, muy bien. Esperemos que no sea justamente el preámbulo en una guerra mayor, ¿no? Bueno, muchas gracias, Henry, por también darnos tu punto de vista, porque no es el tema de hoy. Seguimos con el ciclo de pecados capitales. Y en este caso, Cristian, lujuria. A ver, explícanos, recordanos nuevamente este pecado que es. Sí, mira, ¿qué pasa? ¿Es pecado? Bueno, eso es una buena pregunta, porque en realidad la lujuria es el más discutido, simplemente porque el ámbito en los cuales se incurre en la supuesta lujuria y además el parámetro o la vara o la medida de la lujuria es diferente para todos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan las discusiones acerca de qué es lujuria, qué no, ¿no? Más allá, algunos actos, digamos, que son comprobables. Si hablas de gula, por ejemplo, o pecado capital, bueno. Ahora, la lujuria es algo que ocurre en el campo, digamos, mental, de la imaginación de cada quien. Entonces, ¿qué es la lujuria? Entonces, por eso vamos, porque no sé si es solamente. Es una confitería. Tenemos un informe. La confitería, hay un video introductorio donde justamente nos introducimos y vemos la visión católica, pero también algunos otros aspectos que vamos a discutir con ustedes. Muy bien, adelante. Después. Bueno, la energía sexual es una de las energías más poderosas que existen dentro del ser humano. Esta energía realmente moviliza a la creación. Bueno, no es este informe, no. Este más es un adelanto del segundo, sí, perfecto. Pero decíamos justamente, porque aquí veíamos un pedacito de lo que nos va a decir este geobiólogo, que tiene una visión práctica, ¿no? Que esa es una de las funciones de hacer este ciclo, ¿no? Ver más allá del concepto religioso católico, ver también cuánto en lo práctico nosotros, hoy por hoy, puede incidir este tipo de pecados, ¿no? Más allá de que la cantidad de la incurrencia de la lujuria de cada uno de los que lo pueden estar cometiendo es diferente, ¿no? Pero vamos a ver. Está pronto ahora para comenzar a ver la primera parte, entonces. Ahí está, exactamente. Tradicionalmente, se ha entendido la lujuria como un apetito desordenado de los placeres eróticos. La tradición cristiana subdividió este pecado en la fornicación, el rapto, el incesto, el sacrilegio, el adulterio, el pecado contra la naturaleza, comprendiendo bajo esta última especie la polución voluntaria, la sodomía y la bestialidad. La lujuria sería siempre un pecado mortal, pues involucra directamente la utilización del otro, del prójimo, como un medio y un objeto para la satisfacción de los placeres sexuales. Hay en este pecado dos grandes principios en juego: el verdadero concepto del amor y la finalidad de la sexualidad. El amor cristiano y también el griego está de esta forma desligado en su origen de cualquier tipo de sexualidad. Lo erótico es una consecuencia, un plus totalmente prescindible. La lujuria sería entonces totalmente contraria al amor y a Dios. El pecado de la lujuria no considera al otro como una persona valiosa en sí mismo,
como un fin en sí mismo por el cual tendríamos que darnos. El otro pasa a ser un objeto, una cosa que satisface las más fuertes de las satisfacciones corporales, el placer sexual. Aún más, el sujeto mismo que incurre en un acto lujurioso se convierte así en un objeto que olvida o suspende su propia dignidad. Por otro lado, para el pensamiento cristiano la sexualidad tiene una finalidad preestablecida, única y clara, la reproducción y la perpetuación de la especie. La lujuria, en cambio, que no tiene en vista la finalidad de la reproducción y que por esto pierde todo sentido, se convierte en una acción vacía, sin sentido, que de alguna manera al hombre lo aleja del ser de Dios. Según la psicología, el impulso sexual nubla la vista del lujurioso. Su prioridad es obtener placer aquí y ahora. El problema surge cuando ese deseo no es puntual, sino permanente. Son egoístas, hedonistas y piensan que tienen derecho a todo. No son capaces de controlar sus emociones y posiblemente con serios problemas de autoestima, detalla la psicología. Por otra parte, en el satanismo, la lujuria y el descontrol sexual es alentado, provocando en ciertas de sus congregaciones grandes orgías y como método ritual. Pero, ¿qué consecuencias prácticas conlleva la lujuria en el día de hoy? La manzana de lo prohibido. Exactamente, sí, simbólicamente. Y aquí en el video introductorio hablábamos de dos cosas que tal vez son una de las claves, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el concepto de, no de religiosidad, pero sí de sagrado del acto sexual, que es tan importante para el catolicismo y también para muchas otras religiones. Tal vez sabiendo que justamente el acto sexual es el acto espiritual más fuerte que existe en el cuerpo material, ¿no? Más allá de nuestros ritos, rituales y concepciones espirituales mentales, ¿no? El acto sexual es la fuerza creadora por excelencia. Por lo tanto, la incurrencia en repetir una necesidad del acto sexual, lo que supone justamente es olvidarse la parte sagrada, espiritual de todo esto, ¿no? Entonces, aquí podemos empezar a ver que tal vez se trate de un punto de equilibrio, ¿no? En el cual nosotros no olvidemos también, más allá del disfrute, del placer, no olvidemos también la parte sagrada y energética que tiene todo esto, ¿no? Por eso tal vez es que en el satanismo justamente se alienta la compulsión sexual, inclusive los ritos orgiásticos también, ¿no? En donde las personas directamente se descontrolan en ese sentido y se olvidan de sí mismos, de ir hacia adentro. Bueno, pero también, por ejemplo, sin ir a esas fases, ¿no? Como tan claras digamos, el inframundo de cielo y tierra y demás. Veíamos imágenes entre los extractos de video de la película Calígula. ¿Ah? Gran película, me acotan por acá, con Malcolm McDowell. Ahí estamos hablando del tiempo de los romanos, y si nos remontamos más atrás al tiempo de los antiguos griegos, y vamos a encontrar patrones de conducta similares en lo que hacen a la sexualidad. Es decir, esto se impone básicamente por una filosofía del ser cristiano, del catolicismo. Sí, en realidad todo se ha ido distorsionando, ¿no? Como siempre digo, las religiones tienen una fuente y un origen muy verdadero. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los seres humanos somos los mismos que los vamos distorsionando en algunos aspectos, ¿no? Pero sí es verdad que el sexo se ha tenido muy en cuenta en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, por imponer un orden también, ¿no? Un orden entre la sociedad, digamos. Ahora, con respecto a la lujuria, si lo tenemos que llevar a los tiempos de hoy, ¿se vería reflejado en qué tipo de conductas, por ejemplo? Porque también estamos ante una sociedad con una mentalidad mucho más abierta que quizás hace unos años atrás. Sin duda. Entonces, llevado a la actualidad, digamos, ¿en qué tipo de situaciones podría identificarse? Bueno, mira, hay unos estudios muy interesantes que se hicieron en España, sobre todo en la Universidad de Madrid, en donde se hicieron fotogramas, mirá vos, de nuestro campo electromagnético, ese famoso campo áurico, ¿sí? Antes, durante y después de los actos sexuales, ¿no? ¿Qué sucede con nuestro campo áurico, con nuestras energías, cuando tenemos algún tipo de intercambio sexual? En general,
cuando se trataba de parejas estables, establecidas, no sucedía mucha cosa más que una iluminación espontánea de ambos, ¿sí? Pero fíjate vos, entre personas que no tenían un vínculo muy cercano, lo que sucedía es que las energías más densas, cada uno lo interpreta como quiere, las energías más densas de la persona, se trasladaban a la otra persona, ¿sí? Algo así como que... ¿Densas sí, por negativas? ¿Decís? Por negativas, sí, las energías más bajas, ¿sí? Se trasladan a la otra persona por más protección que se utilizara. Y esto es lo interesante, y tal vez ahí hay una clave justamente por la cual los ritos satánicos y otro tipo de rituales alientan justamente a la compulsión sexual, tal vez para transmitir de uno a otro, como si se tratase de un virus informático, de uno a otro para trasladar esas energías densas de uno a otro. No, es un intercambio de información el que se da en la actividad sexual. Sí, exacto, energético, totalmente, ¿no? Por eso muchas personas, muchas parejas establecidas, y también esto tiene mucho que ver con las almas gemelas, cuando intercambian esas energías sexuales, se iluminan los dos, lo que termina beneficiando a ambos, ¿sí? Como que lo que necesito del otro, lo absorbo en ese acto, y lo que el otro necesita de mí, se lo traslado y se lo transmito en ese acto sexual. Claro. ¿Sí? Ahora, igual, vos hablás como en materia de tiempo y de estabilidad, no necesariamente de amor, ¿no? Bueno, porque puede haber un vínculo realidad, quizás no tan duradero, no tan de tanto tiempo que... Sí, ¿puede haber lujuria y amor? Puede haber lujuria y amor, sin duda. Sí. Y de hecho, justamente me refería a eso, ¿no? Relaciones estables, justamente donde hay un vínculo amoroso, ¿no? Donde están profundamente fusionados de alguna manera a nivel energético también desde la emoción. Claro, no hay un uso, como decían en el informe, del otro, porque una cosa es el uso del otro. Ese es el verdadero peligro, y ahí tal vez estemos respondiendo a lo que preguntabas vos. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está cuando incurrimos realmente en la lujuria? Cuando utilizamos es objeto, simplemente y no como objeto, y a nosotros mismos como objeto, ¿no? Henry, tenemos ahora sí la segunda parte del Exacto. informe. Vamos a compartirlo. Bueno, la energía sexual es una de las energías más poderosas que existen dentro del ser humano. Esta energía realmente moviliza la creación propiamente dicho, ¿no? La energía sexual es una energía que difícilmente se aprende a dominar y a controlar. Y más, no es fácil llevarla al control. Por lo tanto, uno tiene que tener un trabajo disciplinario, un trabajo donde uno pueda llevar a través de la armonía, a través del equilibrio, y un control para que esta energía, digamos, no se expanda en forma negativa. O sea, lo que tenemos que hacer es justamente dejar que esa energía se manifieste y tratarla de llevarla o controlarla o manejarla desde la parte, desde el corazón, como digo. Nosotros tenemos ese centro, que es el centro más importante, que es nuestro corazón, que genera el campo electromagnético más grande en nuestro organismo, y es el que justamente marca las pautas en el funcionamiento de muchas partes de nuestro ser, ¿eh? Entonces, allí donde se convergen todo el tema de las emociones. Y digamos, la energía sexual está conectada con todas esas emociones. Entonces, si nosotros buscamos demasiadamente estructurar eso, o buscar controlar, o seccionar o esclavizar, si se quiere, esa área, puede ser muy contraproducente. Inclusive en el tantrismo se trabaja mucho esa energía para que fluya desde el kundalini, el despertar el kundalini, y eso es muy delicado. No se debe de hacer así como muchos practican libremente, sino que debe de ser muy bien dirigido, una práctica para que eso tenga un mayor control, ¿verdad?, de esa energía que es muy poderosa. Acá se suscitó un debate interesantísimo. Sí, estábamos en pleno debate, sí. Sobre, primero bien interesante lo que decía Richard Carlen. Sí. En esta parte estamos hablando también del autocontrol, estamos hablando de la represión, sí. Estamos hablando de la represión en función de poder vivir en sociedad, pero también nos preguntamos, si fuéramos menos reprimidos en el campo sexual, ¿no habría quizás
menos conductas violentas, no habría que, digamos, menos agresividad. Sí, lo pregunto, yo me lo pregunto todo el tiempo. Yo creo que es una pregunta como para Silvana Sotolano, ¿no? Bueno, que justamente... Mira, ya está atenta igual, está tiene atenta. que ver con eso, ¿no? Muchas veces cuando tenemos los límites establecidos en forma impuesta, es que en realidad nosotros intentamos desafiarlo, ¿no? Hablábamos de una película, ¿no? Que es el Día de la Expiación, en donde sí había un día en donde todo el mundo se podía descontrolar. Durante 12 horas se podía descontrolar y hacer lo que quisiera. Exacto. Y la propia persona, la propia sociedad es la que se empieza a autorregular en ese sentido. Silvana, estamos hablando aquí de pobre, Mateo, Mateo, por favor. Me está asistiendo con el mate. Señora grande, la está tratando como una niña escuela. Cúlpalo, Silvana, cúlpalo. ¿Qué pasó? Estamos hablando de la represión y de la contracara también, de estar como todo el tiempo tan contenido y en qué puede... Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Aprovechó para tomar mi mate, ¿te das cuenta? No te reprimas, Mateo. Estamos hablando aquí de la sociedad actual, la represión en lo sexual, sí. Y si de alguna manera eso no nos genera más tensiones que derivan en otras conductas que pueden llegar a ser agresivas. Bueno, en realidad como recién llegué no escuché muy bien cómo venía el tema, ¿no? La represión, todos los excesos generan consecuencias no muy felices, ¿no? Pero no sé a qué represión se en realidad, claro, Mateo estaba tomando mate y charlando un minuto. ¿Me pueden aclarar un poco más? Sí, estamos hablando de la lujuria. Sí. 7 pecados capitales. Sí. Y de ahí veníamos. O sea, Mateo, la distrajiste. Cuando Mal show, perdón. Podríamos escuchar la opinión de Mateo como algo. No es necesario, no es necesario. Menos de la lujuria. Créeme que no es necesario. No, pero una Henry, cosa sí, perdón, sí. Ya que en realidad la represión en algún momento es necesaria para poder socializar, para poder integrarse a la cultura, a la sociedad. Cuando se exacerba, cuando se pone demasiado intensa, generalmente responde a otro tipo de necesidades que no son las sociales. Por ejemplo, lo que es la represión dentro del ámbito familiar, que genera muchas veces conductas disfuncionales en otros momentos de la vida. Cuanto más tú negás sentimientos, afectos, pasiones, por algún lado salen. Yo siempre digo, generás la olla a presión, ¿no? Hay que ver en qué momento se destapa. Claro, sin ir más lejos, la adicción al sexo no es un tema que tenga que ver en realidad con lo sexual, ¿verdad? Tiene que ver con otro tipo de... ¿Tiene que ver con la autoestima? Bueno, claro. en parte también. En la conducta sexual y sus expresiones manifiestan, pero vienen de un escenario, no se generan en sí mismas, ¿no? Digo, tienen la base en lo que es la pulsión sexual y después cada uno va moviéndose como puede, donde la represión tiene un lugar fundamental. Así que más allá perdón que no sabía de qué estaban hablando, en términos generales podemos plantearlo así, pero lo podemos hablar en cualquier oportunidad. Gracias por este aporte, Silvana. Silvana. Un placer. Y gracias, Mateo, por tu Si aporte. dejó algo de mate, voy a ver. No, es tremendo. Placer, como siempre. Déjame cerrar con Henry. Sí, claro. Pusiste la cara recién a cámara, que es la que a mí me hace tentar. Y vos te tentaste, nada más. Pero ¿sabes por qué Henry, para ir redondeando el tema de la lujuria, en conclusión, porque vamos pecado por pecado, ¿no? Sí. Estamos muy Mirá, pecadores. Justamente algo que adelantaba Richard Carlin era esto de la impronta del sexo que puede en un exceso justamente generar un desgaste físico. Y hay otra consecuencia también, tal vez de la lujuria, que es la enfermedad, ¿sí? Pero no por la transmisión, simplemente por el propio desgaste. Cuando uno se excede en esto, como estamos hablando de una fuerza muy creadora, implica que nuestras energías se desgasten, de tal manera que nos empecemos a desnutrir energéticamente, por lo tanto también biológicamente, ¿no? Esto ha sido profundamente estudiado, entonces en ese sentido también es donde nosotros tenemos que autorregularnos, ¿no? Y ahí hay otra también forma de medir esto de la lujuria. Y como ¿no? todo desorden también en el campo energético, ¿no? Que genera consecuencias en la salud. Sin duda. Todo desequilibrio tiende a la enfermedad. Bueno, Henry, muchísimas gracias, muy interesante bueno, como placer, siempre, y seguiremos con el ciclo de pecados capitales, nos quedan unos cuantos igual por delante. 5. Sí.